Muy buenas noches tengan todos ustedes, queridos amigos. Les doy la más cordial bienvenida a este su programa, a este su espacio que lleva por nombre Conociendo tu Fe Católica. Agradezco que nos acompañen hoy, en esta tarde, en esta noche. Gracias por estar ahí, gracias por estar al pendiente de este programa que hemos diseñado para ustedes, para que ustedes y nosotros también podamos aprender acerca de nuestra fe, podamos conocer las razones de nuestra esperanza. Como nos dice en la carta de Pedro, debemos estar siempre dispuestos a dar razones de nuestra esperanza a aquel que nos la pida. Por eso es necesario conocer nuestra fe, porque nadie ama lo que no conoce. Soy un laico católico comprometido con la Iglesia. Para los que no me conocen, mi nombre es Valentín Cárdenas Álvarez. Y pues estamos haciendo el servicio de evangelización en este canal. Por eso también yo doy la gran bienvenida, no solo a ustedes que son católicos, a ustedes que son cristianos católicos, sino también a los que no son católicos. A los que no profesan esta religión, también les damos la bienvenida para que ellos, con la Biblia en la mano, puedan constatar lo que aquí estamos enseñando, lo que aquí decimos con gran certeza, que lo que la Iglesia enseña. ¿Por qué? Porque nos basamos en la doctrina apostólica, en la doctrina de los apóstoles, esa que Cristo dejó depositada en la Iglesia. Y allí debo ir yo para conocer la verdad, para conocer la doctrina sin error, la doctrina sana, inadulterada. ¿Por qué? Porque es en la Iglesia donde yo puedo encontrar la plenitud de Dios y puedo encontrar el pilar y la base de la verdad, que es la Iglesia. Muchos pueden decir que es la Biblia, pero si hacen caso a la Biblia, escucharían lo que dice la Biblia, porque la Biblia dice en 1 de Timoteo 3:15 que la casa del Dios vivo es la Iglesia y que la Iglesia es pilar y base de la verdad. Por eso yo creo que la Iglesia está de acuerdo con la verdad, esa verdad que Cristo quiso dejar a través de ella para que tú y yo la conociéramos y por ende nos salváramos. Entonces, es aquí donde nos vamos a encontrar todos, en el centro de lo que Dios dice, en la palabra de Dios. Nos vamos a fundamentar en la palabra de Dios. Por eso les invito a que agarren su Biblia, a que tomen su Biblia, también un papel, un lápiz, para que anoten las citas bíblicas que hoy vamos a decir, a mencionar. Bien, pues el tema de hoy, después de haberles dado la más cordial bienvenida y de invitarlos a que se queden hasta el final, pues hablaremos de un tema muy importante para todos, un tema que a veces causa confusión por no conocer a fondo lo que la palabra de Dios dice, que es el culto de la nueva alianza. El culto de la nueva alianza existe. Sí, no, ¿cómo es? Si existe, ¿cómo es hoy el culto? Sabemos cómo era el culto de la antigua alianza, pero puede ser que no sepamos cómo es el culto de la nueva alianza, porque usted y yo vivimos en la nueva alianza. Desde hace 2000 años ya Cristo firmó con su sangre, selló con su sangre y su vida, pasión, muerte y resurrección, selló con su sangre la nueva alianza. Y si hay nueva, queda anulada la antigua. Entonces, veamos cómo era el culto de la antigua alianza. Vamos a ver cómo era el culto de la antigua alianza en el libro de Hebreos, en el capítulo 10. Vamos a revisar
¿Qué nos dice Hebreos 10 aquí en la Sagrada Escritura directamente? Y leemos del Hebreos 10, capítulo 10, del versículo 1 en adelante, del versículo 1 y siguientes. Dice: la religión de la ley, es decir, el Antiguo Testamento, la religión de la ley contiene una sombra de los bienes por venir, pero no la verdadera figura de las cosas. Nos detenemos aquí un poco para explicar. Dice que el Antiguo Testamento contiene las sombras de lo que el Nuevo presentaría como las verdaderas cosas, ya no en sombras, sino verdaderas. ¿Qué significa? Que todo lo que hicieron, en este caso, en cuanto a los rituales, al culto de adoración que hacían ellos, era una sombra de lo que en el Nuevo Testamento se haría para adorar a Dios. Es decir, el nuevo culto sería diferente, con las mismas formas externas, muy parecidas, no las mismas, muy parecidas, pero ahora serían las verdaderas cosas. Todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo. Todo el Nuevo Testamento apunta a Cristo. Toda la Biblia, toda la Escritura, desde el libro del Génesis hasta el Apocalipsis, habla de Cristo, de alguna manera o de otra. De manera en sombras o de manera ya real, como lo dice en el capítulo 10 de Hebreos. Seguimos leyendo. Por eso no puede llevar a la perfección mediante los sacrificios a los que vuelven a ofrecerlos año tras año. Dice que esos sacrificios que ellos ofrecían, los ofrecían año tras año, pero esos sacrificios no llevaban a la perfección. De otro modo, quedarían puros de una vez gracias a su culto. Ah, caray, aquí ya encontramos la palabra culto y está describiendo cómo era el culto de la antigua alianza, sombra del culto de la nueva alianza. Entonces el culto, aquí la Biblia lo está relacionando con sacrificio. Detecten bien este punto. Culto lo está relacionando con un sacrificio, que ya dijo era imperfecto. Por lo tanto, ese culto no los llevaba a la perfección, es decir, no perdonaba los pecados. Bien, el versículo 1 terminamos de leerlo, pero repetiré en la parte final. Por eso no puede llevar a la perfección mediante los sacrificios a los que vuelven a ofrecerlos año tras año. De otro modo, quedarían puros de una vez gracias a su culto. Ya no se sentirían culpables de ningún pecado y dejarían de ofrecer sus sacrificios. Versículo 3. Pero no, cada año estos sacrificios recuerdan sus pecados. Es que la sangre de los toros y de los chivos no tiene valor para quitar los pecados. Entonces, ya vimos que la Biblia habla de un culto que se lleva a cabo a través de un sacrificio. Culto a Dios, se lleva a cabo a través de un sacrificio. Estamos hablando del culto de adoración, máximo culto a Dios, el de adoración. Hay de respeto, hay de alabanza, de muchas formas, pero ese es el culto máximo de adoración. Dice que a través de sacrificios. Y luego dice al final
en el versículo 3, en el versículo 4 dice, ¿de qué se trataban estos sacrificios? Lo voy a repetir. Es que la sangre de los toros y de los chivos no tienen valor para quitar los pecados. Se mataban animales. Esos animales, los toros, los chivos, los corderos, eran las víctimas en ese culto de adoración, porque no había culto perfecto sin sacrificio. Por eso, versículo 5, al entrar Cristo en el mundo, dice, ya terminó de hablar el versículo 4 antes de Cristo. Habló de un culto, que se requiere un sacrificio para llevarlo a cabo. Ese sacrificio, en ese sacrificio se matan animales, becerros, chivos u ovejas. Pero dice, versículo 5, por eso al entrar Cristo en el mundo, es decir, cuando el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, se encarna de María la Virgen, el Verbo eterno, la palabra, es decir, Cristo, el Mesías, como lo dice en Gálatas 4:4, y al llegar la plenitud de los tiempos, Dios envía a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para librar a los que estábamos bajo la ley. Y de esa manera llevarnos a ser hijos legítimos del Padre. Por medio del Espíritu, ese que nos inspira y nos mueve a decir Abba, o sea, papá. ¿Ves? Ese vino al mundo. ¿A qué? Dice, versículo 5. Por eso, al entrar Cristo en el mundo, dice, tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, las del Antiguo Testamento, las de la antigua alianza. Tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, le está diciendo Cristo, porque dice que ya entró al mundo y dice, 2 puntos, tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, sino que me formaste un cuerpo. Ahí está la palabra cuerpo. Subrayen la palabra cuerpo. Subrayen más atrás la palabra culto. Subrayen más atrás la palabra sacrificio. Subrayen la palabra becerros, chivos. Antigua alianza, nueva alianza. Ya estamos hablando de que dice el versículo 5 que Cristo entra al mundo y dice, tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, sino que me formaste un cuerpo. Versículo 6, no te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Está hablando de los del Antiguo Testamento, porque no llevaban a la perfección. Entonces dije, es Cristo el que está diciendo, aquí estoy yo, oh Dios, como en un capítulo del libro está escrito de mí, para hacer tu voluntad. Y sigue el versículo 8. Comienza por decir, no quisiste sacrificios ni ofrendas, ni te agradaron los holocaustos o sacrificios por el pecado. Y sin embargo, esto es lo que pedía la ley. Entonces sigue. Aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Con esto anula el primer orden de las cosas. ¿Con qué? Con la nueva ofrenda, que es Cristo. Dice, porque no quisiste los sacrificios anteriores, dice, sin embargo me formaste un cuerpo. Por eso, aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Ya no quisiste. Fíjense el contexto, el contexto es un contexto sacrificial, un contexto de cómo se llevaba a cabo ese culto. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Dice, con esto anula el primer orden de las cosas. ¿Cuál? Los sacrificios de chivos y animales, para establecer el segundo. Estamos leyendo el versículo 9 del capítulo 10 de Hebreos.
Nuevamente, versículo 9. Entonces sigue. Aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Con esto anula el primer orden de las cosas. Subraya la palabra anula, quita, borra, suprime, como le quieras poner. El chiste es que ya no existe más el culto de la nueva alianza de la manera aquella. Porque aquí está la palabra establecer. Dice, estableció el segundo. Es decir, el segundo orden de las cosas. ¿Quién lo establece? Dios mismo establece. No es invento de los hombres, no es invento de los sacerdotes, no es invento de la iglesia. Dice que establece lo segundo. Versículo 10. Hebreos 10:10. Esta voluntad de Dios, ¿ya vieron de quién es voluntad? De que se estableciera un segundo orden de las cosas. Ahora es Cristo que entra al mundo. Dice, porque me formaste un cuerpo, le dice Cristo al Padre. Aquí estoy yo para hacer tu voluntad, porque los sacrificios y ofrendas que se ofrecían por el pecado no tuvieron valor para quitar los pecados. Sin embargo, aquí estoy yo para hacer tu voluntad, ahora con un cuerpo. Y es voluntad de Dios anular lo primero para establecer lo segundo. Versículo 10. Esta voluntad de Dios de que habla es que seamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo Jesús, hecha una sola vez. ¿Se acaban de dar cuenta cómo es que ahora se ofrecen el nuevo culto de la nueva alianza para quitar los pecados del mundo? ¿Se dan cuenta cómo es hoy? Lo acaba de decir el versículo 10. Eso que se estableció para la nueva alianza, el nuevo culto, no es el querer de la Iglesia Católica, no es el querer de los sacerdotes, no es el querer del Papa, no es el querer de los laicos, no es el querer mío, ni el querer de nadie. Dice, esta voluntad de Dios de que habla, todo lo que leímos atrás, es que seamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una sola vez. ¿Cómo somos santificados nosotros? Por la ofrenda del cuerpo de Cristo. ¿Ves por qué dijo? Me formaste un cuerpo, holocaustos de eso no quisiste, de chivos y borregos. Ahora me formaste un cuerpo. Ahora está diciendo de quién es voluntad de que se ofrezca esa ofrenda. Ahora esa ofrenda ya no son animales, es Cristo. Y es el querer de Dios. ¿Qué le vamos a hacer? Aunque haya muchos que dicen que no es cierto. Porque yo he visto algunos hermanos que se han separado de la iglesia y se ponen la Biblia bajo el brazo y dicen, vamos al culto. ¿De qué culto hablan? ¿Del que habla la Biblia? Porque la Biblia dice que el culto de la antigua alianza tenía, para que fuera un culto de adoración auténtico, que haber un sacrificio, una víctima y un sacerdote. Y pecados a montones, aunque dicen que ellos no tienen pecado, pero ¿qué le vamos a hacer? Cristo, si tú dices que sí tienes pecado, tú cristiano católico, si dices que sí tienes pecado, entonces Cristo sí vino por ti. Porque dice, yo vine por los pecadores. Felicidades. Pero he conocido otros que dicen, no, nosotros no tenemos pecado porque no tomamos, o bailamos pegado, no andamos en fiestas. Pues no harás todo eso, pero pecado sí tienes. Porque dice la Biblia que el que no tiene pecado, que el que dice que no tiene pecado, se engaña a sí mismo y miente. Y dice, y hace mentiroso a aquel que murió por su pecado. No son los sanos que los ocupan del médico,
sino los enfermos. Vine por los pecadores, dice Cristo. Así que si escuchan a alguien, yo no tengo pecado. Qué tristeza que rechaces la misericordia de Dios. Porque dice Cristo, yo vine por esos pecadores. Esta es la nueva ofrenda del cuerpo de Cristo, por el que somos santificados. ¿A qué culto van los que se ponen la Biblia bajo el brazo y dicen, vamos al culto? Pues hasta donde yo sé, porque yo no he ido a ninguno, pero he visto por la televisión y por internet, que cantan, brincan, bailan, y llega el momento de que dan el diezmo, eso es de cajón, porque no te vas vivo. Pero no veo ningún sacerdote, ninguna víctima, ningún altar, ningún sacrificio. ¿Qué culto es? Pues son oraciones, alabanzas. No es el culto de adoración a Dios que le daban ni en la antigua alianza y menos en la segunda alianza. Dice el versículo 11, los sacerdotes están de servicio diariamente para cumplir su oficio, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios. ¿Ven? Víctima, altar, sacrificio, sacerdote, culto. De los antiguos, en el Antiguo Testamento dice, los ofrecían esos sacerdotes repetidamente. No dice, el que se le antoja ser sacerdote, que se le ocurra en ese rato agarra un chivo, lo mata y dice, ya ofrecí un sacrificio a Dios. Si eso hacías en el Antiguo Testamento, estabas burlándote del culto que se le hace a Dios. Y eso estaba prohibido, porque los únicos encargados oficialmente de ofrecer el culto por medio de las víctimas eran los sacerdotes levitas, solamente de la tribu de Leví, el sacerdocio de Aarón. Entonces dice que nunca tienen el poder de quitar los pecados esos sacrificios. Cristo, versículo 12, por el contrario, ofreció por los pecados un único y definitivo sacrificio y se sentó a la derecha del Padre. ¿Qué sacrificio se ofrece hoy para el perdón de los pecados? Para santificarnos. Dice en la Biblia, para santificarnos, la ofrenda del cuerpo de Cristo. Así dice, textual. Entonces, vamos a ver quién es la nueva víctima. Podemos ir a la primera carta de Juan. Tiene que haber una víctima para el nuevo sacrificio, ya no un animal. Primera carta de Juan, capítulo 1, capítulo 2, versículo 1 y 2. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice, hijitos míos, les he escrito esto para que no pequen. Pero si uno peca, tenemos un defensor ante el Padre, Jesucristo, el justo. Él es la víctima por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Y es el mismo Juan que dice, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí lo está repitiendo de otra manera. Él es la víctima. Cristo, ya no son los chivos, los becerros, los toros, ya no, que se ofrece. Y somos santificados, Hebreos 10:10, por la ofrenda del cuerpo de Cristo. ¿En dónde se ofrece esa ofrenda? ¿Quién la ofrece? Porque los sacerdotes del Antiguo Testamento ya no existen. Ese sacerdocio se cambió. No vamos a hablar del tema del sacerdocio porque ya lo hablamos. Ustedes pueden ir a mi página de YouTube y teclear, pueden ir al canal de YouTube y teclear Valentín Cárdenas Álvarez y los manda directamente a mi página. Escogen el tema que dice sacerdocio y ahí viene explicadito por 1 hora completa lo que es el sacerdocio.
Ya lo expliqué, no me voy a parar mucho en eso. Hoy vamos a hablar solamente del culto. Cristo cambió el sacerdocio, lo cambió, no lo anuló, así como cambió el primer orden de las cosas. Si ustedes quieren ver dónde dice que lo cambió, lean Hebreos 7, 11 y 12. Allí habla cómo cambió Cristo y sacerdocio. Bueno, los hermanos separados dicen, no, es que ahora nosotros somos sacerdotes. Todos somos sacerdotes ya. Todos podemos ser pastores, sacerdotes, y ofrecer por el pecado oraciones y todo. Nosotros podemos presidir en el pueblo, dicen, porque en 1 de Pedro 2:9 y nos den esto, dice, pero vosotros sois linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, para anunciar las alabanzas de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su admirable luz. Dice, ven, aquí dice, somos sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, todos, no solo algunos. Pues no, ahorita vamos a ver si escogió a sus ministros o no los escogió. Vamos a ver ahorita. Porque dicen ellos, en el Antiguo Testamento había sacerdotes, ahora ya no, Cristo los anuló. Ya les di la cita ahorita donde dice que lo cambió. Porque si en el Antiguo Testamento había sacerdotes, dice, pero ya sí había. Pues también en el Antiguo Testamento dice en Éxodo 19, versículos 5 y 6, ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza, vosotros seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que has de decir a los hijos de Israel. Ven, aunque en el Antiguo Testamento también había sacerdotes con su acción muy particular en el ofrecimiento de víctimas para el pecado, también dice en el Antiguo Testamento que todos son un reino de sacerdotes. ¿Ven? ¿Qué explicación tiene esto? Que tanto la antigua alianza como la nueva alianza, dices, son un reino de sacerdotes. Está hablando del sacerdocio común, no del sacerdocio ministerial, el sacerdocio del común de los fieles. En este caso, el sacerdocio que viene por el bautismo, porque por el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes. Pero no porque soy sacerdote voy a decir, entonces yo voy a celebrar la Eucaristía y ofrecer el cuerpo y la sangre de Cristo como sacrificio. No. Para eso Dios dejó ministros tanto en la antigua alianza como en la nueva alianza, donde podemos ver esto que yo estoy diciendo. Bueno, pues pueden ver en Isaías capítulo 61, versículo 6a, es decir, solo el principio del versículo 6. Dice, y ustedes serán llamados sacerdotes de Yahvé, y los nombrarán ministros de nuestro Dios. ¿Ven? No les está hablando todo el pueblo ahí, sino a los ministros. Eso es antigua alianza. Ahora veamos la nueva alianza, que en Pedro, en la primera carta de Pedro ya leímos que dice un reino de sacerdotes. Ahora, ¿dónde dice la nueva alianza? Que Cristo tiene sus ministros. Bien, pues eso lo encontramos en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 4 y hasta el versículo 6, la primera parte. Dice, esta es la confianza que tenemos delante de Dios por Cristo. Está hablando San Pablo, que no por nosotros mismos seamos capaces de atribuirnos cosa alguna como propia nuestra, sino que nuestra capacidad viene de Dios, el cual nos capacitó para ser ministros de una nueva alianza. ¿Se dan cuenta? Dice, nos capacitó. Dice, somos capacitados.
Versículo 6 del capítulo 3 de 2 de Corintios, el cual no dijo me capacitó a mí, nada más, sino había 12 apóstoles antes que él. Él perseguía a la iglesia y Cristo lo aplacó, lo tumbó el caballo, no es un caballo, pero lo tumbó al suelo. Y ahí se le reveló y lo escogió como uno de los suyos. Y no es que Cristo le dijo, ya tienes el Espíritu Santo y no ocupas a los apóstoles. Tú vete a predicar a diestra y siniestra, te lo mando yo. Pero como Cristo dejó una iglesia ordenada, con jerarquía apostólica, y para suceder el poder del Espíritu Santo, no era nomás que se me reveló, sino que San Pablo también tuvo que haber recibido por la imposición de las manos el Espíritu Santo, por la imposición de las manos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos 2 y 3. Ahí está donde el colegio apostólico impone las manos a Pablo para poderlo enviar. Antes no. Entonces, Cristo sí tiene sus ministros. Ahorita vamos a ver dónde los instituyó para que ofrecieran ahora esos sacrificios del Nuevo Testamento, del nuevo orden de las cosas, ¿recuerdas? ¿Y qué sacrificio se ofrece? Por ese que nosotros somos santificados, por la ofrenda del cuerpo de Cristo. Vamos a ver dónde es que nosotros podemos conocer que Cristo instituyó a los sacerdotes del Nuevo Testamento. Para ponerlos en contexto, quiero leer del Evangelio de San Juan, capítulo 6, esto que Cristo, más o menos un año antes de ordenar a estos sacerdotes del Nuevo Testamento, ya se los había prometido. Les prometió un alimento perfecto que se ofrecería después como ofrenda a Dios y como víctima, como lo dice San Juan. Dice Jesucristo en Juan 6 del 53 en adelante. Jesús les dijo, en verdad les digo. En verdad significa que no es un simbolismo, que no es una parábola. Eso significa, en verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Más claro ni el hablo, pero sigue hablando. El que come mi carne, dice Cristo, y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. ¿Cómo puedo yo tener vida eterna? Comiendo y bebiendo la sangre de Cristo. Dice, mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Cuando dice verdadera, es que no son simbólicas, que es así, que es literal. Dicen los hermanos separados, para permanecer en Cristo solamente tienes que declararlo como tu Señor y Salvador. Decláralo con tu boca. Pues los que están mudos no se van a salvar, ¿o qué? Tú solamente ponte de rodillas, y los que no tengan pies, no te quedes con las formas externas. No te quedes con las formas externas. Acuérdate que en el Nuevo Testamento se adorará a Dios en espíritu y en verdad. Por eso la clave para permanecer en Cristo la dio el mismo Cristo. Que no te engañen. Claro que vamos a ser salvos por la fe, pero una fe activa, no adormilada. Una fe pasiva. Tengo fe, listo, a gusto. No. Dice, a ver, muéstrame tu fe sin obras, que yo a través de las obras te mostraré mi fe. Dice la carta de Santiago, capítulo 2, uno en adelante. Porque una fe sin obras es una fe muerta, dice. Te voy a dar la clave, no yo, Cristo mismo, para que tú permanezcas en Él y Él en ti. Yo en Él y Él en mí. ¿Qué debo hacer para permanecer en Cristo y ser salvado? Versículo 56 del capítulo 6 de San Juan. El que come mi carne y bebe mi sangre
permanece en mí y yo en él. Palabra del Señor. ¿Por qué algunos se rehúsan en comer la carne de Cristo y beber la sangre de Cristo? Porque dicen, los católicos están locos, eso es simbólico, eso no es cierto, que es Cristo el pan, y que es el cuerpo de Cristo el pan, y el vino la sangre de Cristo. Pero Cristo está diciéndolo con su propia boca, y el que no quiera creer, pues después de escuchar esto tendrá problemas. Dice, como el Padre que es vida, me envió y yo vivo por el Padre. Así quien me come, vivirá por mí. Dice, quien me come, vivirá por mí. ¿Por qué dice que coman su carne y beban su sangre? Porque era la manera es la manera en que yo puedo entrar en comunión con mi Dios, comiendo la carne y bebiendo la sangre de la víctima, en este caso que es Cristo. Y el verdadero culto a Dios es a través de ese sacrificio de Jesucristo. Lo dijo Hebreos 10:10. Porque para que tú y yo seamos santificados, tenemos que realizar un sacrificio. Pero como tú no eres sacerdote, ni yo tampoco, es a través de los sacerdotes. ¿Dónde están esos sacerdotes? A los que hoy llamamos obispos, presbíteros y diáconos. Los pastores de la iglesia se llaman obispos, no nomás pastores, no. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28. Ahí encuentras que a los pastores de la iglesia les llaman obispos, y que los puso el Espíritu Santo, por si acaso. Y que esa iglesia es importante para Dios porque Cristo dio su sangre por ella. Bien. Nosotros sabemos que desde el antiguo pueblo de Israel, incluso los pueblos paganos, ofrecían sacrificios a sus dioses falsos. Vamos a ver cómo lo cuenta el mismo San Pablo en la carta a los Corintios. Dice, primera carta a los Corintios, capítulo 10. Capítulo 10, versículo 15. A ver si ahora sí la encontré. Dice, por lo tanto, hermanos muy queridos, huyan del culto a los ídolos. Dice San Pablo que hay un culto a los ídolos. Vamos a ver cómo era. Les hablo como a personas sensatas. Juzguen ustedes mismos lo que voy a decir. Dice, y luego les pregunta, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Así, siendo muchos, formamos un solo cuerpo, porque el pan es uno y todos participamos de un mismo pan. La copa de bendición que bendecimos, de bendición significa que nos santifica, porque es de bendición esa copa. Dice, ¿no es comunión con la sangre de Cristo? El pan de bendición que bendecimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. Les está preguntando a manera de reclamo, porque muchos no creen. Porque está hablando de una copa y de un pan, de vino y de pan, porque el nuevo sacerdocio del Nuevo Testamento ya no sería a la manera de Aarón, de los levitas, sino a la manera de Melquisedec. Y Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino. Por eso dice en la carta a los Hebreos, vean el programa para no entretenernos más, y que les dije en YouTube, y vayan al programa sacerdocio. Es a manera de Melquisedec. Este nuevo sacerdocio
Estos nuevos ministros, como dice San Pablo, ya no ofrecerán chivos ni toros, sino la ofrenda del cuerpo de Cristo. Pero ¿cómo van a presentar un cuerpo ahí sangriento y con carne? Pues no, porque Cristo les dijo cómo deberían hacer eso. Incluso les dio la orden: hagan esto en conmemoración mía. Aquí se instituye nuevos sacerdotes, nuevos ministros del Altísimo. Esta es la cita bíblica que aparece en los evangelios sinópticos, en los tres: Mateo 26, 26, pero también vamos a estar en Lucas 22, 19. Vamos a leer Lucas 22, 19 al 20. Dice: tomó pan y, dadas las gracias, lo partió y se lo dio diciendo: este es mi cuerpo. Esas son palabras de Jesucristo en la última cena. Tomó pan y dijo: este es mi cuerpo. Pedro descansó, me imagino, porque desde el discurso de Cafarnaúm hace un año, del pan de vida, dice: el que me coma, porque yo soy el pan que ha bajado del cielo. Este es el pan, el verdadero pan de la vida, porque mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que me coma, dice, vivirá por mí. Dice San Pedro: ¿cómo es que nos vamos a comer los brazos y los pies? Sin embargo, aquí Cristo lo hace de este modo. Es como diciéndoles: miren, lo van a hacer así. Nuevamente, Lucas 22, 19. Tomó luego pan y, dadas las gracias, lo partió y se lo dio diciendo: este es mi cuerpo, que es entregado por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. Hagan esto en conmemoración mía. Les dio una orden. ¿Ven de dónde viene la orden sacerdotal? La orden sacerdotal viene de esa noche. Y si Cristo dijo que ese es su cuerpo, es que ese es su cuerpo. La palabra de Dios es viva y eficaz, como lo dice en Hebreos 4:12. Y con la palabra de Dios, nuestro Dios creó el mundo, el cielo, la tierra y el espacio, el firmamento, con solo su palabra. Su palabra tiene poder. Y cuando esa palabra dijo: esto es mi cuerpo, nosotros le creemos a Jesucristo, que eso es su cuerpo. Versículo 20. De igual modo, después de cenar, la copa, diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros, sino también por los del mundo entero. Tomó también una copa llena de vino y dijo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. ¿Ven cómo dice la carta a los Hebreos? Anuló lo primero para establecer lo segundo. No te gustaron los sacrificios de holocaustos del Antiguo Testamento, pero me diste un cuerpo y te dije: aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Ofrendas y sacrificios por el pecado no te gustaron, ahora aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Y luego Hebreos 10:10 dice: la ofrenda para santificarnos es la ofrenda del cuerpo de Cristo. Y es aquí en la última cena donde se está ofreciendo ese sacrificio de salvación, que lo adelantó, el sacrificio de la cruz lo adelantó esa noche. Y les dijo: hagan esto en memoria mía. Allí estaba con los 12 apóstoles, aunque uno renunció y no quiso, se quedó con 11 y después instituyeron a otro. ¿Ven cómo instituyó a 12? Como lo dice en Marcos 3:13, y él escogió a los que él quiso, él llamó a los que él quiso para instituir los apóstoles y enviarlos a predicar, pero también a ofrecer esos sacrificios de la nueva alianza, esos con los que nosotros los cristianos católicos somos santificados con la ofrenda del cuerpo de Cristo, ya no de animales, como lo dice en Hebreos 10, del 1 en adelante, porque la nueva víctima, según
Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 2, dice: porque Cristo es la nueva víctima, y esa es la víctima que se ofreció sacrificio una vez y para siempre. Por eso ya no ofrecemos nosotros otro sacrificio. Diario ofrecemos el mismo, y es un sacerdote ordenado, con sucesión apostólica. Por eso nosotros tenemos la sucesión apostólica. Y los nuevos ministros de la nueva alianza existen, y son los apóstoles. Lo dijo San Pablo, 1 Corintios 3, del 4 en adelante. También dice San Pablo otras palabras. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 20. Somos pues embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os suplicamos, reconciliados con Dios. Dice, somos embajadores de Cristo. ¿Ven? Cristo tiene embajadores, tiene ministros. No es que cada quien agarre como quiera, que tuvo un sueño, que se le reveló un espíritu. Pues que tengan cuidado para ver qué espíritu fue. Porque Cristo tiene sus propios embajadores y sus propios ministros, dice San Pablo. Y esos son ordenados por medio de la imposición de las manos, como ordenaron a Pablo y como Pablo ordenó a Tito, a Timoteo, en la sucesión apostólica. Igual Lucas 10:16, quien a vosotros escucha, a mí me escucha. A quien vosotros rechaza, a mí me rechaza. Y al que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Es por eso que hay muchos hermanos que les decimos protestantes, porque protestan contra la palabra de Dios. Hay otros a los que les llamo hermanos separados simplemente. Eso lleva la fiesta en paz. Eso no quiere decir que no están en el error. También están en el error. Sin embargo, la Biblia nos viene a descubrir que sí hay un nuevo culto en la nueva alianza. Y dice cómo es como se debe llevar a cabo. Las primeras comunidades lo entendieron perfectamente. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del versículo 42 en adelante. Dice que las primeras comunidades eran asiduos a las enseñanzas de los apóstoles. No a cualquier enseñanza, esas engañosas que hay por ahí, sino de los apóstoles. Alguien puede decir, nosotros también vamos a la enseñanza, a la convivencia. También nosotros hacemos convivencia en el culto. Bueno. Y luego hay otra parte que dice, y a la fracción del pan. Ahí es donde hay una gran división, porque esa es la señal precisa para reconocer a los verdaderos discípulos de Cristo, los que se mantienen en la fracción del pan. ¿Cuál? Así le llamaban ellos al nuevo culto de adoración a Dios, donde ofrecían la nueva víctima, a Cristo. Ya no carne y sangre, así que se veía derramada, sino a la manera de Melquisedec. Ofrecían pan y vino, porque en Lucas 22, 19 y 20, Cristo así les dijo que lo hicieran. Pero ya no serían pan y vino, sino que después de la consagración ya serían pan consagrado, cuerpo de Cristo, vino consagrado, sangre auténtica de Cristo. Eso es lo que ofrecemos nosotros en cada culto. Ellos se reunían a la fracción del pan, lo partían, dice. Pero otros pueden decir, también nosotros nos reunimos a la cena del Señor. Pues sí, cada mes, cada año. Pero vean lo que hacían los primeros discípulos. Versículo 46. Todos los días lo hacían. Y San Pablo sabía perfectamente que ese era un pan consagrado, era el cuerpo de Cristo, aunque parecía pan, huele a pan, sabe a pan, huele a vino, parece vino, sabe a vino, pero ya no son pan, ya no son vino. Ahora es cuerpo y sangre de Cristo, los que se ofrecen en el nuevo culto de Dios. Esos discípulos se conocen, los discípulos de Cristo auténticos se conocen porque se quedaron. Cuando Cristo les dijo, coman mi carne, muchos se asustaron, se escandalizaron. Y hasta hoy, en el siglo XXI, en el año 2017, hay un tipo de discípulos, hay un grupito que también dicen ser discípulos de Jesús, pero se separaron porque se escandalizaron y no quisieron reconocer que tienen que comer la sangre de Cristo para que tengan vida eterna. Ellos dicen que nomás con leer la Biblia
y declarar que Cristo es su Señor que con eso. Y Cristo dice lo contrario. En Lucas 6:46 dice: ¿por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? La pregunta es, ¿qué dice Cristo? Juan 6:56: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Versículo 55: mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Versículo 54: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. ¿Tú quieres tener vida eterna? Sí. Bebe la sangre de Cristo y come la carne de Cristo. ¿Cómo? En el sacrificio que se ofrece diario, como en las primeras comunidades. ¿Dónde? Pues en la única parte que se ofrece, en la iglesia auténtica en la que Cristo fundó. Así la vas a reconocer a esa iglesia, porque ninguna de las 50,000 iglesias que hay, según dicen iglesias, aunque nada más hay una, de las 50,000 religiones, de las 40,000 sectas que hay, solo una ofrece el sacrificio del cuerpo y la sangre de Cristo a la manera de Melquisedec, con pan y vino, y con un ministro ordenado, es decir, un presbítero, un sacerdote o un obispo. Esa es la iglesia católica, no se te olvide. Por eso en Juan, versículo 60 dice, Juan 6:60, al escucharlo cierto número de discípulos de Jesús dijeron: este es un lenguaje muy duro, ¿quién querrá escucharlo? Claro, los católicos están locos, porque dicen que ofrecen la carne de Cristo y la sangre. No es cierto. Y Cristo dice: sí, esto es mi cuerpo. Versículo 66. A partir de entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Jesús preguntó a los 12: ¿también ustedes quieren irse? ¿Ves? Los discípulos no son enemigos, son discípulos. Dice, los discípulos dejaron de seguirle. También que nos llevamos con Cristo y su doctrina, muy a gusto. Llegaron a la Eucaristía y córtala. Hasta hoy ese signo ha sido el signo de división. Los que creen en el sacrificio del nuevo culto con el cuerpo y sangre de Cristo y los que no creen. Un lenguaje muy duro. Se fueron. Y son hermanos separados. Y los apóstoles no entendieron tampoco, sin embargo dijeron: ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? San Pablo lo entendió perfectísimamente, que ese era el pan, el cuerpo. El pan no era pan sino cuerpo, y el vino no era vino sino sangre. Dice San Pablo: fíjense bien, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Estoy leyendo 1 Corintios capítulo 11, versículo 26 en adelante. Versículo 27. Por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, peca, adivinen contra qué. Tendrían que pecar contra la harina cocida y el jugo de uva. Sin embargo dice, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Cada uno pues examine su conciencia y luego podrá comer del pan y beber de la copa. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo. Hay hermanos que dicen, eso es pan, eso es simple vino. Están locos. Y aquí dice, se tragan su propia condenación por no reconocer el cuerpo. Pero no se lo comen, sino que los mismos católicos que lo comemos sin creer, nos comemos nuestra propia condenación. Ellos por lo menos lo rechazan y dicen, no es cierto, aunque aquí diga que sí es cierto, pero no se lo comen. Pero están cometiendo el mismo pecado de sacrilegio por el burlarse de la ofrenda sagrada a Dios, que es el cuerpo y la sangre de Cristo, que nos santifica. Que este sacrificio se sigue ofreciendo en la actualidad todos los días. San Pablo estaba hablando aquí de un sacrilegio. ¿Se puede hacer un sacrilegio con un pan normal y un vino normal? Jamás se puede hacer un sacrilegio con esas dos cosas. Sin embargo, si ese pan es verdaderísimamente el cuerpo de Cristo y ese vino es verdaderísimamente la sangre de Cristo, y yo los como y los bebo indignamente, cometo sacrilegio. Dice, te tragas tu propia condenación. ¿Por qué? Porque San Pablo sí creía en la transustanciación, sí creía que ese pan, que parece pan, ya no lo es, que es cuerpo. Pablo sí lo creía.
Por eso en el versículo 23 dice: he recibido del Señor lo que a mi vez les transmito. El Señor, la noche que fue entregado, tomó pan, después dio gracias, lo partió, dijo: esto es mi cuerpo. Y sigue el relato. Él no estaba en la última cena, sin embargo los apóstoles se lo transmitieron por la tradición, tratere, transmitir, tras decir. No estaba, se lo transmitieron y él confía en los apóstoles del Señor y toma como suyo, es apóstol porque le pusieron las manos, y él tiene la capacidad de que a través de ofrecer el culto, nuevo culto a Dios del cuerpo y la sangre de Cristo, él tiene la capacidad que nos viene de Dios, como dice en 1 Corintios 3:4, de transformar el pan y el vino en cuerpo y sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque son los nuevos ministros, los nuevos sacerdotes, como lo acabamos de demostrar según la Biblia. Por lo tanto, de aquí en adelante, cuando alguien diga: yo voy al culto, si no hay sacrificio, si no hay sacerdote, si no hay pan y vino que se conviertan en cuerpo y sangre por medio del sacerdote, no existe tal culto. Te estás engañando. En la Iglesia Católica existe el culto a Dios de la nueva alianza, porque ofrece pan y vino, cuerpo y sangre de Cristo. Palabra del Señor, porque en la Biblia lo hemos visto. Quien tenga oídos, que oiga. Como dice la palabra de Dios, Juan capítulo 8, versículo 47. El que es de Dios, la palabra de Dios escucha. El que no es de Dios, no escucha la palabra. Y el Espíritu Santo te tiene una palabra antes de cerrar el programa. Hebreos 3, 7, 8. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si hoy escucháis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si has escuchado la palabra de Dios, no endurezcas tu corazón. Créele a la palabra de Dios. Y de hoy en adelante sabrás que hay cuerpo y sangre de Cristo para que tú comas. Pero ¿cuántos años lo has estado rechazando? Porque le has creído a falsos profetas, a falsos pastores, que te han querido dar a tole con el dedo y que te sacan citas bíblicas fuera de contexto para tergiversar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no se interpreta de manera personal, están equivocados. Está la iglesia, que es el pilar y la base de la verdad, 1 Timoteo 3:15. Está prohibido interpretar la palabra de Dios de manera individual, 2 de Pedro 1:20. Porque los que lo hacen, como dicen en 2 de Pedro 3:16, son esos que la tergiversan y que se hacen un propio daño a ellos mismos. Porque la leen de una manera y la interpretan de otra manera. Así que yo esta noche pues me despido, sin antes decirle que tenemos un nuevo encuentro para la siguiente semana. No te lo pierdas. Aquí estaremos esperándote para introducirnos con un nuevo tema a la palabra de Dios. Que pases muy buena noche y que el Señor te bendiga.